Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari suelto en Israel, otra vez con la Torá. Los judíos solemos decir que la música es un regalo de Dios al corazón de los hombres. La música tiene una influencia súper importante en todos los seres humanos. Por medio de la música nosotros nos podemos calmar, por medio de la música nosotros nos podemos conmover y la música a veces también nos levanta los ánimos. Estoy en un lugar en el que yo apodo el paraíso, pero de eso les voy a contar después. Estoy aquí para hablar de la música en la Biblia. ¿Sabían que 1/10 de toda la Biblia está compuesta en forma de música? Los mejores ejemplos son los libros de los Salmos, los libros de las Lamentaciones, el Cantar de los Cantares. La música es nombrada más de 300 veces en la Biblia y siempre con connotaciones de alabación al Dios. Es como que nosotros le estamos devolviendo a Dios por la música que Él nos envió para nuestros corazones. Sin ir más lejos, Jesús, la noche de que murió, se dice de que se la pasó junto con sus apóstoles cantando canciones, alabanzas a Dios, más específicamente los Salmos 113 al 118. Y ahora sí les quiero contar dónde estoy. Estoy en un paraíso. Y no lo digo yo, lo dijo el magazine, en la revista Times, y declaró a este lugar uno de los 20 paraísos del mundo. Es un parque que se llama Gan Shloshá, más conocido como el Sajne, y en un kibutz que se llama Nir David. Nir David vendría a ser los campos de David. Es un río que corre con aguas subterráneas que provienen de un manantial llamado Asi y se transforman en un río que fluye hasta el este, hasta el río Jordán. Y cuando digo que estoy en un paraíso, ustedes me van a dar la razón cuando empiecen a ver las imágenes que les voy a pasar a mostrar. Son aguas además termales que tienen 28 grados de calor durante todo el año. Y hoy acabo de venir temprano para ser el único y disfrutar de este paraíso solo, pero también con ustedes, como es nuestra costumbre. Voy a empezar a caminar y a contarles sobre lo que es la música en la Biblia. Amigos, estos alambres de púa dividen el Parque Nacional del Kibutz Nir David que se ve allí. Yo tuve el privilegio de vivir allí un tiempo y por eso hoy estamos solitos aquí. Todavía recuerdo cómo se puede pasar desde el kibutz hasta aquí, aún cuando el parque está cerrado, como días como hoy. Pero ese no es asunto de ustedes. Ustedes simplemente abran bien sus ojos, escuchen su melodía imaginaria, huelan, toquen y sientan el gusto del Gan Shloshá, o como lo llaman los árabes, el Sajne, por tratarse de aguas termales. Amigos, cada uno de nosotros escuchó música desde que nacimos. Nuestra madre nos susurró canciones de cuna. La música romántica nos hizo hasta llorar durante nuestra adolescencia y de adultos muchos seguimos disfrutando de música relajante mientras conducimos en el vehículo o cuando estamos en casa tras un día agitado. La letra de una canción puede incorporar ciertos aspectos de la cultura o describir la historia de un país o de una nación. Y si vamos al grano, a la Biblia, los hijos de Israel conmemoramos varias ocasiones especiales con cánticos. Con esta oración, As yashir Moshe ubnei Israel et hashira azot le Adonai beyomru leemor, ashir ala Adonai ki gao gaa. Así comienza Éxodo 15, por ejemplo. Un canto de alabanza y amor a Dios. Un canto de agradecimiento luego de haber cruzado el Mar Rojo en aquella épica vez que las aguas se abrieron. Otro ejemplo clásico de amor y agradecimiento al Dios de Israel lo expresó la profetisa Dvora junto a Barak cuando en Jueces 5 se pusieron a cantar lo siguiente: Anojí le Adonai, Anojí Ashira, Azamer le Adonai Elohe Israel. Un cántico que sigue hasta el final del capítulo. Moisés mismo había escrito una canción de contenido histórico con exhortaciones sinceras para su pueblo, más larga aún, y acaparan 43 oraciones en todo el capítulo de Deuteronomio 32. Es muy probable que este tipo de canciones sirviera de ayuda para la memoria. Es también muy probable que nos quieran enseñar que todos podemos hacer música,
Todo ser vivo tiene un instrumento musical incorporado, nos dice la Biblia. Con su voz, con la que nació, puede cantar cuando y lo que quiere. La voz está en contacto directo con el punto desde donde surgen las emociones más profundas y es el instrumento más eficaz para poder expresarlas. Cantar es algo emocionante, puesto que la música ejerce una gran influencia en el corazón, como dije al principio. Eso sí, hay que elegir su contenido con cuidado, en especial sus palabras. La importancia de la palabra es explicada en la Biblia de forma directa en el libro Proverbios. Ulechol basaro marpe, mikol mishmar natzor libeja, ki mimeno totzot chaim, nos dicen. Y la música que uno elige no es un asunto de menor importancia. Así se forma un cántico. El 10% de la Biblia, como les dije, está escrita en forma de canciones. Desde los campos de David, o Nir David, como se llama este kibutz, les traigo el ejemplo del mismísimo rey David, que, para que se den cuenta de su importancia, organizó a 4.000 hombres que pertenecían a la tribu de Leví para que fueran músicos y cantores en Jerusalén. Ve'ele hameshorerim roshei avot leleviim, velishkat pturim, ki yomam v'layla alem b'melachá, nos dicen. Tan importante era la música en la adoración a Dios que a los cantores se les eximía de todas otras obligaciones en el templo para que se concentraran solo en su profesión. Durante las noches de Pesaj o Pascuas se solía cantar los salmos de Halel, es decir, los de alabanza a Dios. Y si Yeshua murió la noche de Pesaj, esos salmos habrán sido una de las últimas cosas que habrá salido de su boca en el monte Zion durante la última cena. La designación Salmo de Halel se refiere al uso repetido que se hace en ellos de la expresión Aleluya o alaben a Dios. Les recuerdo que Yah es una forma abreviada y poética de Dios. A través del largo periodo histórico que abarca la Biblia, se encuentran muchas referencias a la música en la vida de sus pueblos y de sus culturas. La música tenía lugar en casi todas las actividades de la vida del pueblo de Israel. La más antigua referencia a la música se encuentra en la lista de los descendientes de Caín en el primer libro de Bereshit, de Génesis. Beteled Ada et Yaval hu haya avi yoshev hoel bemikne. Beshem achiv Yuval hu haya avi kol tofesh kinor beugar. Luego llegó el canto como el ritual junto al pozo. Y les leo. Az yashir Israel et ashira azot. Alay be'er anula. Be'er jafru'a sharim keruha nedivei ha'am. Bemechokek bemishanotam ubemidvar matana. O también aquel famoso canto de Miriam, la hermana de Moshe, que lo acompañó de un movimiento físico, es decir, ella implementó el primer cántico que lo acompañó con una pandereta y lo bailaba al mismo tiempo. En otros libros se puede ver claramente que la música también ocupaba su lugar en una amplia variedad de contextos. 3 ejemplos son, por ejemplo, los shofarot o los cuernos que resonaron durante la toma de Jericó, relatada en Josué 6. O la música que fue usada a evocar los estados de éxtasis o el estado mental propicio para profetizar, como nos cuentan en 2 Reyes. O el ejemplo del pastor David, que en su juventud él podía tranquilizar el ánimo atormentado del rey Shaul, como nos cuentan en 1 Samuel. Eso sí, la canción que cantó el pueblo de Israel cuando David venció a Goliat le costó a David muy caro. El rey Saúl la tomó como una burla hacia él mismo, ya que el pueblo de tanta alegría cantó a más no poder y Ka Shaul be'alafab de David be'ribotav. La música y la danza estaban presentes en las celebraciones, tanto grandes como pequeñas, celebraciones que marcaban los eventos importantes en la vida del pueblo.
En las labores del campo los trabajadores cantaban para mantener el ritmo de su trabajo y completar a tiempo los deberes del día. Tiempo después, cuando David rescató el arca de la alianza y la llevó triunfante de vuelta a Jerusalén, todos celebraron con gran entusiasmo. David ukol beit Israel, mesachkim lifnei Adonai, bechol etzei broshim, ubekinogot, ubenevalim, ubetupim, ubenaaneim, ubetzilzalim. A partir que el arca fue instalada en Jerusalén, la música pasó a tener un papel vital en la adoración en el templo de Jerusalén. En especial, los salmos, que pasaron a ocupar un lugar muy importante. Peregrinar al gran templo era una actividad común entre los hijos de Israel. A lo largo del trayecto, ellos cantaban cantos propios al tema de su peregrinación, tales como los cánticos de elevación o Shir la Ma'alot, que me estoy refiriendo a los salmos 120 hasta el 134 que les conté una vez, que se cantaban apenas se llegaba al gran templo. Ellos eran salmos que exaltaban la oportunidad de subir a Jerusalén y adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Pasó el tiempo y en algunos libros, como Amós, por ejemplo, se indica que la música fue volviéndose más formal. Músicos profesionales fueron contratados para formar coros y orquestas que servían en los diversos templos, lugares sagrados y también en el palacio del rey. Luego llegó la época de las sinagogas como institución que suplantó el templo cuando fuimos exiliados a Babilonia. Allí, en Babilonia, cantaban un salmos que todos solemos bailar en fiestas modernas hasta los días de hoy, por lo menos si tienen más de 50 años como yo. Me refiero a Rivers of Babylon, los ríos de Babilonia, de Bonnie M. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Bueno, yo sé que canto mal. Luego, la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 provocó que los judíos desarrolláramos nuevas formas de expresión musical. Para entonces, ya se había impuesto restricciones sobre el uso público de música y danza en las celebraciones del Shabbat. Como resultado del poder y la cultura grecorromana, aumentaron aún más las restricciones y los rezos se hicieron cada vez más sencillos. La música en la sinagoga cumplía una función de ayuda emocional y como instrumento en la enseñanza para el mantenimiento de la fe judía y el estilo de vida judío. Los coros del templo ya no existían y la música y las lecturas eran entonados en forma recitativa, es decir, se recitaban en un tono alto semejante a una letanía. El texto era cantado en una sola nota, con variaciones melódicas simples que indicaban la estructura gramatical. Y así nació, amigos, el rezo de los judíos que hacemos a diario 3 veces al día, durante cada Shabbat o durante cada fiesta religiosa, con el mismo formato los días de hoy. Probablemente los primeros hermanos cristianos adoptaron a su propio culto lo que ya conocían de la música en la sinagoga, en la forma de los salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor. El préstamo del culto de la sinagoga, tanto el canto de himnos como el canto coral, contribuyó al sentimiento emocional comunitario necesario para la edificación del nuevo movimiento cristiano, supongo yo. Muchos de los primeros cristianos solían congregarse en la sinagoga local y debían estar familiarizados con esa forma de culto. Ellos sabían los mismos himnos y fueron agregando nuevos cantos que reflejaban, por supuesto, su nueva fe en Yeshua o en Jesús. A medida que la iglesia crecía y el evangelio se extendía en otras culturas, se introdujeron otras influencias musicales. Sin embargo, hubo oposición contra la música instrumental y la danza, porque eran asociadas con las religiones paganas, los espectáculos del Coliseo romano, la vida disipada y también la inmoralidad. En los siglos subsecuentes, los cristianos no solo han desarrollado formas musicales propias y de expresión distintiva, sino también han aprovechado las tradiciones musicales de muchas culturas.
A través de las generaciones sucesivas, los hermanos cristianos han discutido sobre los tipos de música y expresiones musicales apropiadas para el contexto de la palabra de Dios y el culto de Dios. Eso de acuerdo a las diferentes corrientes que hubo a través de los siglos y que se desarrollaron dentro del cristianismo. Y eso, amigos, es todo lo que quería transmitirles sobre el canto y la música en la Biblia judía y en la cristiana. Perdón, me olvidaba los instrumentos musicales, perdón. En realidad, el estudio de los instrumentos musicales que se usaron durante el periodo bíblico, de manera especial en el Antiguo Testamento, es realmente difícil. Varias de las palabras hebreas que se refieren a los instrumentos no coinciden con los instrumentos conocidos o usados en el presente. David, por ejemplo, dice que tocaba el quinor, y hoy se conoce como quinor al violín. En esa época no existía el violín, sino el arpa. Ese es solo un ejemplo. La lista que les dejo ahora a continuación es tentativa y es de acuerdo a los instrumentos musicales que conocemos hoy en día. Me estoy refiriendo a el arpa, la lira, el shofar, que es el cuerno, la trompeta, la flauta, el tambor, la pandereta, el cascabel, la campana, el tamboril, el címbalo y también incluso los platillos. Les recuerdo que las trompetas las tocaban solo los kohanim, las arpas, las liras y címbalos, los levitas y los otros instrumentos, todos los demás hebreos. Amigos, y nada mejor que terminar el video con el último de todos los salmos que nombra a muchos de los instrumentos musicales. El Salmos dice así: Aleluya, Aleluhu el Bekotsho, Aleluhu Berkiauzu. Alelu bigburotav, Alelu kerov godlo, Alelu beteka shofar, Alelu benevelu bekinor, Alelu betofu mahol, Alelu beninam beuga, Alelu betzilzelei shema, Alelu betzilzelei trua. Kol הנשמה תהלל יה, הללויה. Amigos, no saben lo que son estas aguas calientes, 28 grados todo el tiempo. Cuando estén de paseo por Israel, les recomiendo venir a este lugar. Me olvidé de decirles de que yo viví acá un año, en el año 1986. Así que para mí es un paraíso por doble sentido, porque pasé el mejor año de mi vida y porque, como vieron en el video, esto es realmente un Gan Eden, un paraíso. Shalom, espero que les haya gustado.